Hoy celebramos la fiesta de San León Magno. San León Magno es ese papa que no sé si habéis visto, es un famoso cuadro que sale Atila entrando en Roma, ¿no? Y sale el papa como a frenarle, ¿no? Y salió el papa a las puertas de Roma para convencerle a Atila de que no entrase en la ciudad, ¿no? Y cuenta la historia, pues que Atila, no se sabe qué le dijo el papa, pero Atila se dio la vuelta y se fue, ¿no? Se fue y arrasó otros sitios, pero en Roma no entró, ¿no? Bueno, pues este San León Magno es un papa de la época de las invasiones bárbaras. ¿Por qué la Iglesia celebra en la misa, celebra a los santos? La misa es la oración de la Iglesia y Eucaristía significa esencialmente acción de gracias. Cuando uno viene a misa, uno viene a darle gracias a Dios. Y uno tiene 1000 motivos para darle gracias a Dios. Uno puede empezar a dar gracias y no parar por tantas cosas como el Señor nos da. Cuando celebramos la fiesta de un santo es darle gracias a Dios, alabarle por el regalo del santo que se celebra hoy, ¿no? ¿Por qué le tenemos que dar gracias a Dios por este Papa, San León Magno, ¿no? No solamente le damos gracias por un santo del siglo V, que nos cae muy lejos, sino que cuando celebramos un santo como él, un Papa, le damos gracias a Dios porque nos da muchas cosas a través del carisma del Papa. A través del carisma de San Pedro, que se perpetúa, que va teniendo una sucesión apostólica, desde San Pedro hasta Francisco I, pues el Señor actúa en su Iglesia a través de este carisma que Él ha dado a la Iglesia, que es el carisma de San Pedro, y que a lo largo de la historia ha habido gente que lo ha ejercido de diversas maneras, ¿no? San León Magno lo ejerció con santidad, pero aunque ha habido otros papas que no han sido santos, y ha habido papas en la historia de todo tipo, ¿no? Le podemos dar gracias a Dios porque a pesar de las miserias humanas, a pesar de las miserias que ha podido haber en la historia de la Iglesia, el Señor actúa a través de este carisma, a través del carisma de Pedro. ¿Y cómo actúa a través del carisma de Pedro? El carisma de San Pedro tiene como dos grandes funciones. Uno, confirmarnos en la fe, y ha habido tantas épocas de la historia donde ha habido dudas de fe, y el Papa ha sido clave para eso, ¿no? Y en segundo lugar, para ayudarnos a mantener la unidad de la Iglesia, igual que los padres en la familia, ¿no? El matrimonio ayuda a que haya unidad entre los hijos, ¿no? Claro, si el matrimonio se rompe es más fácil que deje de haber unidad en la familia, evidentemente, ¿no? Pues los padres están para ayudar a que haya unidad entre los hermanos, ¿no? Del mismo modo, el carisma de San Pedro ayuda a que haya unidad en la Iglesia, ¿no? En concreto, este Papa, San León Magno, había en su época un jaleo montado muy gordo en la Iglesia a nivel doctrinal sobre cómo formular el misterio de Cristo, si Cristo es Dios o si Cristo es hombre, ¿no? O si es las dos cosas, y si es las dos cosas, ¿en qué sentido? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que era bipolar? ¿Tenía aquí como, ¿no?, doble personalidad, la divina y la humana? ¿O qué pasa, no? Y había una montada muy gorda. De ahí viene el refrán, se montó la de Dios es Cristo. Eso es un refrán que viene de aquí, que en el siglo V se montó una gordísima en la Iglesia, pero muy gorda, ¿no? Y sobre todo en la Iglesia oriental, que era la gente inteligente. Los occidentales, los latinos, pues son menos inteligentes y no nos enterábamos, ¿no? Pues estaban aquí en unos concilios en la Iglesia oriental, pero que se llevaban a palos, ¿no? Los egipcios contra los griegos, ¿no? Y entonces el Papa escribió una carta a ese concilio. El Papa sabía como menos de estos problemas, porque era romano y los romanos pues no sabían mucho, ¿no? Los inteligentes eran los griegos y los egipcios. Pero él escribió una carta diciéndoles: el misterio de Cristo hay que entenderlo así. Y escribió una carta bastante sencilla en comparación con los textos de los teólogos orientales. Y aunque en el concilio estaban insultándose, los de un bando y los de otro, pero insultándose. Con deciros que 2 años antes del concilio mataron a un obispo por esto. O sea, lo mataron, ¿vale? Le cogieron por las barbas, porque todos tenían barbas, pues esos son griegos, ¿no? Y le ataron por las barbas al caballo, entonces le fueron arrastrando y lo mataron. O sea, quiero decir que la discusión era gorda, ¿vale? Pues estaban ahí insultándose en el concilio y el emisario del Papa dijo: bueno, el Papa quiere leer una carta. Y leyó la carta, la carta del Papa San León Magno al concilio de Calcedonia, y cuando leyó la carta se hizo un silencio y de ambos bandos dijeron: Pedro ha hablado por boca de león. Y se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, no vamos a escribir mucho, vamos a explicar en el concilio ¿no?, lo que dice el Papa en la carta, ¿no? Y tantas veces, ¿no?, el carisma de San Pedro en la Iglesia ha aparecido para confirmarnos en la fe, para ayudarnos a profesar la fe verdadera y para crear unidad en la Iglesia, ¿no? Y más allá de que ha habido papas mejores, papas peores, ¿no?, el Señor
alienta a la Iglesia y la sostiene a través de este carisma. Y cuando celebramos la fiesta de un Papa como San León Magno, pues es un día para darle gracias a Dios. Señor, gracias, porque aunque nosotros, ¿no?, somos un desastre y en la Iglesia a veces discutimos y todo lo que tú quieras, ¿no?, y hay papas mejores y peores, ¿no?, y yo pues tampoco soy muy bueno, pero gracias, Señor, porque actúas en nosotros, porque a través del carisma de San Pedro sigues actuando en tu Iglesia y la sigues llevando, ¿no?, hacia su santidad, hacia su perfección, ¿no? Y también tenemos que pedirle en este día, tenemos que pedir al Señor que nos ayude también a nosotros a abrirnos, ¿no?, a recibir el influjo del carisma de San Pedro que sigue todavía entre nosotros, evidentemente, en el Papa, ¿no? Y cuando celebramos la fiesta de un Papa santo, como San León Magno, tenemos que pedir al Señor por la santidad del Papa, ¿no? Y tenemos que pedirle también para que nosotros nos abramos y nos dejemos tocar, convertir, ¿no?, por el carisma de San Pedro. Pues vamos a seguir en la misa con esta triple intención. Primero, darle gracias a Dios, que es lo principal de la misa, darle gracias a Dios porque nos ilumina, nos ayuda, nos sigue ayudando 2000 años después a través del carisma de San Pedro. Vamos a hacerlo también rezando por el Papa, por su santidad, para que ejerza del modo más fructífero posible esta misión que tiene la Iglesia. Y en tercer lugar, también encomendamos a nosotros, a todo el cuerpo de la Iglesia, ¿no?, para que estemos abiertos, ¿no?, a recibir el influjo de la gracia que se nos comunica a través del sucesor de San Pedro.